Muy bien, la Navidad en nuestro país, según la Unidad de Planeación Mineroenergética, genera durante diciembre un aumento aproximadamente del 20%, debido especialmente al uso intensivo de luces navideñas. Otro aspecto preocupante es el aumento en la generación de residuos sólidos en ciudades como Bogotá y Medellín. Esos residuos crecen entre un 15 y 25% en relación con otros meses. Las festividades también están marcadas por un incremento en las emisiones de partículas por transporte debido al incremento de viajes y a la logística de entregas de paquetes y regalos. Estos son algunos de los aspectos que tocan el medio ambiente y la diversidad. Al mismo tiempo, Colombia se prepara para el año 2025 desde diferentes retos y desafíos que nos plantea la cotidianidad y el planeta entero. Para hablar de ello, nos acompañan en este espacio Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y para discutir las consecuencias de estas celebraciones de fin de año. Muchas gracias. Está con nosotros Juan Ricardo Gómez Serrano, director de la Maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y es profesor del Departamento de Ecología y Territorio. Juan Ricardo, bienvenido. Hola, muy feliz de estar aquí otra vez. Daniela Pardo nos acompaña, ingeniera ambiental, especialista en gerencia de seguridad, actualmente líder ambiental en Ática, empresa de recolección de residuos. Daniela, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y está también Camilo Prieto, médico colombiano, reconocido por su labor en el campo de la salud ambiental. Precisamente es profesor en salud ambiental y cambio climático en la Pontificia Universidad Javeriana. Camilo, bienvenido. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por esta invitación. Y están nuestros oyentes, Camilo, que plantean sus perspectivas para el tema que nos hemos propuesto. Bueno, yo creo que es bastante irresponsable y un poco hipócrita como todo el año estar en el tema del cuidado del agua y de los recortes del agua y en diciembre no ser conscientes de los consumos de agua que implica la electricidad. Pero yo creo que de alguna u otra forma pues esos hábitos han cambiado mucho. Por ejemplo, en mi casa como que ya no iluminan como tanto porque pues uno también como que trata de ser consciente de la crisis medioambiental que estamos viviendo y sufriendo todos. El impacto que tienen las fiestas decembrinas como a nivel de recursos, todo eso siento que contaminan demasiado debido a que pues el uso excesivo de las luces en los alumbrados consumen agua y luz y estos recursos son excesivos para la humanidad. Camilo, ¿borramos con el codo lo que hacemos durante el año con la mano? Pues es muy posible porque a veces los esfuerzos que se realizan durante diferentes meses, las estrategias en las empresas, en los colegios, cuando llega diciembre desafortunadamente el llamado a la fraternidad y el llamado a la generosidad se confunde con una inducción a un consumismo irreflexivo que termina generando un uso desmedido de plásticos innecesarios, de productos importados muchas veces prescindibles, que demandan una gran cantidad, una alta intensidad de energía en su transporte y distribución. Muy bien, Juan Carlos, tú has estudiado mucho estos procesos. ¿Cuál es tu diagnóstico para este 2024 en ese sentido? O sea, las celebraciones siempre son buenas y nos ayuda como a despejarnos de esta parte que ha estado dura en los últimos años, pero también hay una parte que es la conciencia que debemos tener en el manejo de los recursos que nos rodean. Y hay unos aspectos como por ejemplo el turismo, el viaje, el tipo de desplazamientos y siguiendo las palabras de Camilo acerca de las decisiones que tomamos en cuanto a qué tipo de actividades desarrollar, no solamente qué productos comprar, tiene un impacto importante en el ambiente que nos rodea. Entonces yo recomendaría pensar mucho las decisiones de viaje sobre todo y las actividades durante esos viajes específicos para reducir los impactos de emisiones durante el transporte, plásticos durante el uso y tipos de alimentación durante estas temporadas decembrinas. Y el manejo de los residuos que queden de las estancias, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Juan Ricardo, ¿cuáles son los retos que se plantean al inicio para tratar de contener esta afectación tanto del medio ambiente como de la biodiversidad? Bueno, yo creo que cuando nos acercamos a estas fechas de celebración de vacaciones en muchos espacios, tanto laborales como escolares, académicos, se abre un espacio, digamos, de lúdico, de ocio, y entramos en este periodo
escenario de vacaciones. Yo me acuerdo que hace algunos años hablábamos con un profesor de turismo y él hablaba del homo turisticus. Lo que estoy pensando en este momento es que también podríamos hablar del homo vacacionalis o algo así. Digamos que la gente se comporta diferente cuando está o de turista o en este caso podríamos extrapolarlo a ese momento de vacaciones y cambia nuestro comportamiento. Muchas veces empezamos a consumir de más, asumimos unos riesgos, gastamos de más y todo eso pues tiene implicaciones en lo que nos rodea, en nuestro ambiente y todo eso. Yo pensaría que hay dos retos, uno del corte ambiental, medioambiental, lo que tiene que ver con el uso de los recursos como el agua, la energía, las emisiones de CO2, los plásticos, las basuras, y por el otro lado, los efectos que podemos nosotros generar sobre la biodiversidad. Entonces, hace algunos años era muy común, y yo creo que las nuevas generaciones no lo han vivido, pero uno iba a cortar el árbol de Navidad y uno recogía el musgo para los pesebres. Los quicuyos, todo eso, y gracias a la educación ambiental y a las alternativas que tenemos hoy en día, pues hemos liberado esa presión sobre algunas especies y algunos, ecosistemas importantes, pero sigue habiendo efectos también sobre las especies, el tema de la pólvora, el ruido, el tema de las luces en las playas, el tema del ruido en las playas, tiene unos efectos sobre procesos ecológicos, ecosistémicos que muchas veces desestimamos. El turismo, como decía Juan Carlos y como decía también Camilo mencionado ahorita, nos pone en un escenario que nos hace consumir de más, gastamos más agua, gastamos más energía, pero también nos enfrenta, por ejemplo, al tráfico de vida silvestre. Entonces yo creo que son varios los retos que tenemos por delante y si queremos asumir de una manera decente, bonita estas fiestas, vale la pena hacer una pequeña reflexión. A ti, Daniela, particularmente, y a ustedes les toca lidiar con lo que tiene que ver con los residuos sólidos en especial. ¿Qué tendrías que decirnos al respecto? Bueno, es inevitable que en estas épocas no generemos un aumento considerable de los residuos sólidos, tanto no aprovechables como peligrosos. Por ende es importante lo que decían mis compañeros, la educación, sobre todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y dos, con todo lo que es la generación de residuos. Por eso es importante que la población conozca que ya contamos con tecnologías innovadoras, sostenibles ambientalmente, como son los hornos con aprovechamiento energético, que esto nos ayuda a no sobrellenar nuestros rellenos, tanto sanitarios como de seguridad, sino al contrario, podemos hacer un aprovechamiento energético de todos estos residuos que generamos, porque sí o sí, para estas fechas, indudablemente los vamos a generar y creo que este es uno de los meses donde más aumentamos la generación de residuos. Por ende es importante conocer las diferentes estrategias que día a día se han venido generando, las nuevas tecnologías son importantes y mucho más en estos meses. Muy bien, a propósito de ello, Camilo, entremos en el terreno de los paliativos, de las soluciones, de las alternativas sostenibles. Por ejemplo, el consumo energético en Colombia en diciembre daría, según cifras de estudios recientes, para el suministro promedio de energía para más de 3 millones de hogares durante un mes. Eso es lo que desperdiciamos durante diciembre, ¿no? Botamos la casa por la ventana. ¿Qué hacer desde esa perspectiva sin perder, obviamente, el espíritu navideño? Sí, claro, ahí hay muchas alternativas, ¿no? Algunas personas dirán, pues es muy obvio que en diciembre se dispara el consumo de energía específicamente relacionado por las luminarias y pues en buena parte sí, claro, pero es que hay otro tipo de energía que no solamente es eléctrica que se dispara durante este tiempo y especialmente tiene que ver también con el consumo de gas y con otros energéticos. ¿Por qué razón? Precisamente por la actividad de las cocinas, por las diferentes actividades que hay relacionadas con el uso del gas natural y evidentemente también de algunos combustibles específicos como por ejemplo son para el transporte aéreo. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿de qué manera hago más eficiente esto? Tal vez existan otras alternativas para decorar que no necesariamente demanden energía eléctrica. Número uno. Número dos, buscar que esas luminarias que tenemos en la casa pues sean lo más eficiente posible en término energético. Número tres, no tener las luminarias activadas todo el tiempo, sino voy a poner un ejemplo, no dejarlas toda la noche. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces esas luces navideñas nocturnas no las disfruta nadie, porque a la hora que todo el mundo duerme, las luminarias siguen prendidas. Entonces, qué interesante sería pensar en el tiempo en que están esas luminarias relacionadas con alguna actividad social. Ese es otro punto relevante. Y lo otro tiene que ver en la manera en cómo hacemos los desplazamientos. Fíjense que todos sabemos que, particularmente una ciudad como Bogotá, en diciembre es prácticamente imposible moverse de un punto a otro con un tiempo relativamente
siempre decente, ¿no? Siempre los tiempos desbordan. Es una posibilidad ver cómo varios de esos trayectos se pueden hacer ya sea en bicicleta, desde que las circunstancias lo permitan, también cuando las condiciones de seguridad lo permitan, hacerlos a pie y buscar hacer lo más eficiente el transporte posible. Es decir, venga, ¿quiénes van a ir? Vamos a ir a tal lado hoy. Bueno, vamos varias personas, no es que vamos a salir de la oficina y vamos a ir a, no sé, buscar unos detalles. Venga, vamos en conjunto para poder hacer un uso mucho más responsable de los energéticos que también están involucrados en el transporte. Entonces creo que aquí hay una centralidad del mensaje, tanto del uso de la energía como de la eficiencia de la energía, y es que es fundamental que también diciembre sea un momento para pensar nuestra relación con ella, con la energía, y pensar que diciembre no va a ser un ejemplo de desmesura, sino más bien de compartir, que son dos acciones humanas muy diferentes. Juan Carlos, en estas celebraciones un ciudadano promedio gasta 650 kilogramos de CO2 o emite esa cantidad durante la temporada, lo que equivale al 5.5% de la huella de carbono anual. El impacto es fuerte. ¿Qué hacer? Claro, o sea, y piense eso en términos como de la vida del planeta, y esos 650 kilogramos son 3 o 4 árboles gigantes, porque es el peso seco del árbol que usted de cierta manera está devolviendo a la atmósfera. Pero, o sea, hay una parte de esto que es muy coyuntural de hoy, sino para solucionar los problemas que se nos avecinan en los 10, 20 o 30 años venideros. Muy bien, biodiversidad, Juan Ricardo, afectación, otras especies, aguas, ¿no? Tráfico de especies nativas, mal uso de la naturaleza, pólvora, contaminación de aguas corrientes. ¿Qué hacer? Sí, yo creo que va en la misma línea esa reflexión sobre el uso de los recursos, el agua, la energía. Lo podemos trasladar a todo lo que nos rodea y a esas especies con las que convivimos y pues que también hacen parte de nuestros territorios. Las especies silvestres, fauna y flora, hacen parte, digamos, del territorio y sufren muchas veces este tipo de acciones que llevamos a cabo nosotros los seres humanos. Nosotros a veces no lo consideramos, pero por ejemplo, la luz puede generar una barrera para muchas especies. Hay especies nocturnas, hay especies que en busca de un buen espacio, por ejemplo, para poner sus huevos, estoy pensando en tortugas, por ejemplo, que se acercan a una playa y si en esa playa hay luz y hay ruido, pues no se van a bajar a la playa a poner sus huevos. Aves que transiten por encima de una ciudad, si hay esta cantidad de luz o aparece la pólvora, pues se van a ver afectadas negativamente. Muchos de los animales, si lo vemos con nuestras mascotas en las casas, sufren el tema del ruido con la pólvora. Imagínense ustedes aves tratando de anidar o ardillas tratando de tener sus crías y todo esto en un escenario donde empiece a generar esta cantidad de ruido. Esa contaminación lumínica y sonora tiene efectos sobre la biodiversidad y no se conocen muy bien. Por otro lado está lo que hablábamos del tráfico ilegal. Es común ver en Colombia cuando nos desplazamos por carreteras o llegamos a otros destinos que aparecen la foto con el perezoso o la foto con la culebra o los pajaritos cantores en las jaulas, y la gente muchas veces por desconocimiento cae en la transacción y termina comprando y moviendo estos animales y pues eso tiene un impacto tremendo. De hecho, pues hay toda una problemática, este tráfico ilegal de vida silvestre, y eso tiene una cantidad de implicaciones adicionales. Ahorita en diciembre empieza a dejar de llover y empieza a secarse muchos de nuestros ecosistemas y aparece el tema de los fuegos, de los incendios. Si nosotros lanzamos globos, si nosotros lanzamos voladores, pues esos materiales fácilmente inician fuegos que pues lo hemos vivido este año, lo vimos al principio de año, el año pasado lo estuvimos viviendo. Hay fuegos en ecosistemas estratégicos pues que tienen unos efectos devastadores. Muy bien, Daniela, ¿qué hacer específicamente con alternativas sostenibles con los residuos sólidos? Bueno, tenemos muchísimas alternativas que les comentaba anteriormente. O sea, hay alternativas y tecnologías sostenibles, tecnologías limpias. Creo que antes se consideraba mucho el tema ambiental como un tabú, y creo que de unos años para acá, más que todo este año, la parte ambiental ha estado mucho en furor, y creo que a pesar de ello hay un desconocimiento de todas estas tecnologías innovadoras que han venido apareciendo, ya sea en otros países y que ya han llegado acá a Colombia, que mucha gente desconoce. Igual manera también hay que entrar a ver que no siempre va a ser una tecnología, sencillamente con ciertas cosas que podemos realizar en nuestros hogares podemos contribuir a todo lo que es la generación o la minimización de la generación de residuos como tal. Siento que hay muchas alternativas
alternativas, más allá que solo las tecnologías, que nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, en la minimización de residuos. Al igual también con estas nuevas tecnologías, el horno con aprovechamiento energético, Ática pues es muy puntual y está apuntando mucho a las nuevas tecnologías, y uno de estos hornos lo tenemos en nuestra compañía, en donde incineramos estos residuos, pero con esto hacemos un aprovechamiento energético. Ricardo. Sí, es que lo que estaba mencionando ahorita Diana me acuerda, esta semana llegó un mensaje de la Universidad Javeriana que me gustó mucho, me dejó pensando, y habla algo, no me acuerdo literalmente, pero es algo así como celebra con creatividad, no con electricidad. Y yo creo que ese es un mensaje maravilloso, súper bonito, que hay que aplicarlo en todos lados. Muy bien, Camilo, tomemos entonces todo esto que hemos dicho como punto de partida o como punto de continuidad para las metas y los objetivos de Colombia en lo que tiene que ver con cambio climático, con sostenibilidad, con biodiversidad. Muchos retos que heredan el 2024 hacia el 2025 y que nos quedan como tareas. Por ejemplo, la implementación del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, la continuidad en la declaración de sujeto de derechos del río Atrato, el incremento en el freno de la contaminación por plásticos, la aceleración de la transición energética y muy particularmente lo que tiene que ver con la actualización de las propuestas de metas y medidas climáticas de nuestro país en el NDC o la contribución determinada a nivel nacional del Acuerdo de París, que tiene que ver con las metas de mitigación y las metas de adaptación. ¿En qué deberíamos fijarnos como país, como nación, para estar a tono, primero, con lo que se propone dentro de nuestra nación y segundo, por lo que requiere el planeta? Podría resumirse de la siguiente manera. Yo creo que has mencionado situaciones que están relacionadas con tratados, acuerdos, compromisos, y lo que nosotros vemos es que en materia de energía pueden terminar afectando negativamente las emisiones que genera el país. Desde este año ya arrancamos, pero a partir de 2025 y 2026, la cuota de gas natural licuado importado que va a estar dentro de los hogares colombianos se va a incrementar. Arrancamos de un 0% desde hace una semana a tener 8% 2025 a 20% 2026. Y esto no solamente pues va a cambiar el costo del kilovatio hora en las casas, sino que esos megabTU, esas unidades de energía que van a llegar importadas, tienen más emisiones de gases de efecto invernadero que el gas nacional. Entonces fíjense cómo a veces esas decisiones que parecieran no afectarnos ambientalmente tienen unas repercusiones muy serias. Muy bien, Juan Carlos. El país tiene 237 metas y medidas propuestas desde 2021, aquella ley del 2169. La finalidad, alcanzar carbono neutral, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono. De estas metas, 124 corresponden a lo nacional, 89 a lo territorial y 24 a las empresas. ¿Dónde fijarnos? ¿Qué priorizar? Bueno, Camilo lo dijo, o sea, nuestro país está enfocado principalmente en emisiones en la parte forestal y en la parte de agricultura y ganadería. Y es ahí donde yo creo que debemos priorizar ese manejo, porque la deforestación en nuestro país también es un círculo como inequidad social y discriminación de ciertas estructuras poblacionales de nuestro país, y prevenir esta deforestación a través de ciertas acciones sociales que beneficien a nuestros ciudadanos nos permite reducir la violencia y al mismo tiempo reducir esas emisiones. Entonces uno se debe enfocar en aquellos puntos en los cuales son más críticos. Es como antes cuando los computadores iniciaban y le decía a usted que su antivirus está cargando mucho, entonces uno les activa el antivirus porque era el que más cargaba. O sea, uno ataca lo que más pesa, y hay unos sectores que no son tan importantes en términos de emisiones como por ejemplo ciertos sectores industriales o ciertos sectores de transporte en nuestro país, los cuales reciben un montón de beneficios, pero en últimas como segmento y proporción de las emisiones de nuestro país son poco comparado con lo que es la deforestación, la ganadería y la agricultura. Entonces, enfocarnos en eso. Unas metas son, Juan Ricardo, de mitigación por todo lo que está pasando, pero otras son de adaptación, ¿no? Frente a circunstancias como las que hablaba Camilo del gas licuado. Sí, Colombia es un país que termina siendo insignificante en las cuentas mundiales en cuanto a las emisiones de carbono a la atmósfera. Tenemos una responsabilidad enorme, tenemos unas cifras que, si lo miramos en el contexto nacional, pues son alarmantes, y vemos cómo la ganadería, la agricultura, la deforestación, digamos, nos asusta muchísimo. Pero cuando ponemos esto en el contexto global, vemos que Colombia no es un país que aporte significativamente cuando hablamos de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pero sí vamos a sufrir las consecuencias de los cambios climáticos. Por lo tanto,
tanto, la adaptación es una obligación. Nosotros tenemos que aprender a identificar, digamos, cuáles son los efectos y empezar a generar estrategias para convivir con estos cambios que ya estamos sufriendo y que terminan afectando a los más vulnerables, ¿cierto? Tanto ecosistemas como a las comunidades humanas más vulnerables son las primeras que reciben estos impactos y son las que terminan siendo afectadas y generando este círculo horrible que se empieza a generar, digamos, desplazamientos, y eso genera nuevos problemas, nuevas problemáticas ambientales. Entonces yo creo que Colombia es un país que, si bien puede aportar en la mitigación, es un país que está obligado a pensarse en la adaptación, y para eso vale la pena también repensarnos y empezar a mirar qué es lo que tenemos propio, qué es lo que nosotros conocemos, y no seguir esas recetas de cocina que vienen de contextos completamente diferentes. Nosotros, el conocimiento tradicional, las comunidades locales han convivido con los ecosistemas y con los cambios de los ecosistemas por muchísimos años, y ellos ya tienen sus propias propuestas de adaptación. Una de las cosas que vale la pena mirar es qué es lo que ellos han aprendido que nosotros podemos apropiarnos y generar, digamos, a partir de ese conocimiento, nuestras propias estrategias de adaptación. Mucho de lo que se pide hacia donde nos quieren mover, digamos, escenarios que vienen de Europa, de Norteamérica, no aplican en nuestros contextos. Por lo tanto, tenemos que desarrollar ese conocimiento y tenemos que también repensar ese modelo de desarrollo. Hablamos mucho de la transición energética, hablamos muchísimo de cómo vamos a disminuir esos aportes a la emisión de gases de efecto invernadero, pero pensamos en cortar, digamos, la fuente de las emisiones, pero no pensamos en transformar ese modelo de desarrollo. Entonces seguimos en esa dinámica de mercado, pero pretendemos responder a la misma dinámica con un escenario que nos pone en una situación menos competitiva desde el punto de vista, por ejemplo, energético. Entonces yo creo que hay que hacer una visión más integral y más mirándonos en el contexto de la adaptación. Muy bien, Daniela, 24 de las metas que mencionábamos rumbo a París son de las empresas. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son los retos, los desafíos? Bueno, para las empresas tienen unos desafíos muy grandes, también dependiendo de su actividad económica, ¿no? Que es importante que no nos basemos de que si es una empresa que desde comida, entonces no me aplica los residuos, o lo que debo identificar qué residuo yo genero y ya va a una basura y ya no. Desde el punto de la persona o desde el proceso que genera este residuo, es importante conocer qué va a pasar con este residuo. ¿Cuál va a ser el ciclo de vida de este residuo? ¿Qué voy a hacer con este residuo? ¿Voy a aumentar el impacto negativo de haberlo generado o voy a buscar una alternativa sostenible para el manejo que le puedo dar a estos residuos? Entonces es importante que las empresas vayan más allá y revisen, porque hay muchísimas empresas que están muy metidas en la parte ambiental, trayendo nuevas tecnologías, nuevas metodologías, y una de ellas es Ática. Ática está trabajando mucho con las tecnologías sostenibles. Como les comentaba, nosotros pues a nivel nacional tenemos muchos equipos sostenibles donde les ofrecemos a los clientes unas alternativas donde vamos a reutilizar estos residuos, tanto aprovechables como no aprovechables, como peligrosos, de cualquier tipo de residuo hay una alternativa. No solo es llevarlos a un relleno sanitario, sino ven qué empresas nuevas o con tecnologías nuevas están ofreciendo estos servicios que van a contribuir al ambiente, no solo en la parte de economía circular, sino en la parte como tal de un impacto importante a lo que es el ambiente, y más que ahorita lo estamos viviendo. Ya no es un tabú la contaminación o el cambio climático, al contrario, ya lo estamos viviendo y ya muchas personas se han personalizado de ello, y eso es importante. Daniela, gracias. Daniela Pardo, ingeniera ambiental, especialista en gerencia de seguridad, actualmente líder en la empresa Ática en recolección de residuos sólidos.